Hola chicas, buenas tardes. Espero se encuentren bien. Vamos a ver este segundo tema, que es la transmisión de las Sagradas Escrituras y sus escritores. Antes vamos a hacer la oración a la Sagrada Familia. Sagrada Familia de Nazaret, ayúdanos a ser instrumentos de paz. Concédenos que el amor, fortalecido por la gracia, sea más fuerte que las debilidades y las pruebas, que como familia a veces pasamos. Que siempre tengamos a Dios en el centro de nuestros corazones y seamos testigos de su amor. Amén. Muy bien. La semana pasada hablábamos de que Dios es el autor de la Biblia. En esta ocasión vamos a ver cómo, cómo se escribió, cómo llegó a escribirse la Biblia. En la enseñanza sagrada que Dios da a las personas desde la creación del mundo, ¿verdad? Se transmiten y Dios hace que se perpetúen, pues para que esas enseñanzas queden para todas las generaciones. Hay dos fuentes por las cuales se pudo escribir la Biblia. Una fuente es viene siendo la escrita, que viene siendo la Biblia, y otra la oral, que es la tradición. Entonces nosotros tenemos dos fuentes para seguir perpetuando nuestra iglesia, nuestra fe, nuestra religión. Entonces, una de las fuentes viene siendo la escrita, que es la Biblia, y otra fuente que viene siendo la tradición, ¿verdad? Que viene siendo la oral. La tradición, vamos a empezar por esta fuente, la tradición oral es aquella que se va pasando de generación en generación. Son leyendas, cantos, doctrinas que se van pasando de generación en generación. Es, por ejemplo, nosotros que tenemos al Señor de la Expiración. Todo el tiempo que tiene el Señor de la Expiración aquí, sus fiestas, cómo lo celebramos, la fecha en que lo celebramos, la procesión que se hace, etcétera, es algo que se va pasando de generación en generación. Yo creo que todas nosotras, nuestras abuelitas o nuestras bisabuelas lo hacían, ¿verdad? Que iban a la procesión, las fiestas, los matlachines, los cohetes y todo ese tipo de cosas. Y todavía ahora nosotras hacemos lo mismo, nuestros hijos lo ven y van a hacer lo mismo. Entonces es algo que se va pasando de generación en generación. Entonces eso es a lo que nosotros llamamos tradición. Es algo que se va, pasando de manera oral o con el ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es la tradición, es algo que nosotros, al irlo pasando de generación en generación, vamos perpetuando nuestra fe y vamos perpetuando nuestra religión. Vamos a hablar otra, por ejemplo, el día 12 de Guadalupe. Dicen que todo mexicano, a lo mejor no es cristiano, pero es guadalupano, ¿verdad? La Virgen de Guadalupe sabemos que para los mexicanos es alguien muy importante y su fiesta también es algo muy grande para todos los mexicanos. Entonces es algo que se va pasando de generación en generación. Entonces lo de la Virgen, la aparición de la Virgen de Guadalupe caería en la tradición oral, ¿verdad? O sea, algo que se va transmitiendo, ya sea de manera oral o por el ejemplo. Entonces, así como nosotros vamos transmitiendo todas estas tradiciones, también en el pueblo de Israel se iban transmitiendo todas las cosas o lo que había sucedido en los cuales ellos veían la mano de Dios. Si ganaban alguna pelea contra otro pueblo, si encontraban, no sé, la tierra prometida, si cuando lo sacaron de Egipto, ellos veían siempre la mano de Dios en todo eso. Entonces ellos lo fueron transmitiendo de generación en generación de manera oral y pues todas esas tradiciones fueron pasando y pasando y pasando y pasando. Entonces, cuando llega el momento en que los apóstoles viven con Jesús toda su vida pública, como sus predicaciones, sus milagros, su muerte, su pasión, su muerte, su crucifixión y su resurrección, pues bueno, ellos lo empezaron también a transmitir a los demás pueblos y fue como empezaron ellos a evangelizar. Entonces a esa transmisión
ya se le llama ya tradición apostólica. ¿Por qué? Porque ya viene directamente de los apóstoles. Entonces a esa comunicación que los apóstoles van haciendo sobre la vida de Jesús ya se le llama tradición apostólica, la cual para nosotros ha servido como base inclusive para libros de nuestra Biblia. Ya cuando los apóstoles empiezan a proclamar esa tradición y que ven que van pasando los años y que van ya muriendo algunos apóstoles, ellos deciden ponerlo por escrito, todo lo que han vivido, precisamente para que no se perdieran esas cosas que ellos, de los cuales ellos habían sido testigos. Entonces, ellos lo ponen por escrito y de ahí nace la Biblia. Nace por medio de esos escritores de los apóstoles. Cuando ellos escriben, entonces están esos pergaminos o esos escritos. Y pues del Antiguo Testamento también hay personas como Moisés, como David, como Salomón, que también dejaron ciertos escritos, los cuales fueron encontrados después. No es de que dijeran, ay, lo voy a escribir porque después se va a escribir la Biblia. Pues no, ellos lo único que querían era ser fieles a lo que habían vivido o ser fieles a lo que Dios les había dicho y lo escribían. Entonces iban dejando esos escritos y los iban dejando. Los escritos de la Biblia se encontraron todos en un lugar, o en algún lugar uno, en otro lugar otros, unos escritos en arameo, otros escritos en griego, entonces otros en hebreo. Entonces todos esos escritos que se fueron encontrando se fueron recopilando y se fueron estudiando a tal grado de que dicen si es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Entonces se fueron juntando, se fueron apilando y junto con lo que los apóstoles habían escrito, pues se vino formando la Biblia. Esto se transmite o la Biblia se escribe precisamente para que los sucesores de los apóstoles pudieran ellos conservar la fe y hacer que se extendiera la fe. ¿Quiénes son los sucesores de los apóstoles? Pues desde el Papa, los obispos, los sacerdotes, todos ellos tienen esa obligación de todavía seguir propagando la Biblia y hacer que nuestra religión no desaparezca, sino que al contrario, siga creciendo más, ¿verdad? Entonces, ellos son los que tienen esa obligación y también para eso se escribe la Biblia, pues para tener todo por escrito. Hay una actividad aquí que viene, que alguna ocasión la hicimos, la del teléfono descompuesto, ¿verdad? De que ya todas la hemos vivido alguna vez, donde te dicen una frase y al final llega todo completamente cambiado, ¿verdad? Nada de lo que dijo esta persona llegó acá. Entonces, precisamente para que no pase eso con nuestras tradiciones, con nuestros escritos, con todo lo que se vivió, con todo lo que vivió Jesús, todo se deja por escrito, todo se deja asentado para que no haya ninguna duda ni ningún cambio de versiones o algo así. Entonces, todo se deja por escrito y esto es lo que mantiene nuestra fe. La tradición oral y escrita en el Nuevo Testamento, al primer anuncio que se le da a la persona o el primer mensaje que se le da a la persona sobre Jesús se le llama querigma. En sí ahora está muy dado ese nombre, ¿verdad? De querigma. Muchas personas, inclusive hay un retiro, algo así que le llaman el querigma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el primer anuncio que tienen las personas sobre Jesús. Es lo que significa querigma, el primer anuncio. Y es algo que ahorita en la actualidad se da mucho. Significa que es esa transmisión de lo que precisamente los apóstoles dejaron por escrito. Es cuando la persona es la primera vez que oye hablar de Jesús. Ese es el querigma.
Y dice, los apóstoles piden que todos los fieles que conserven las tradiciones aprendidas por palabra o por carta y que luchen por la fe ya recibida. A esto lo llamamos tradición apostólica. Todo aquello que los apóstoles recibieron de Jesús y que aprendieron por medio del Espíritu Santo, ellos a su vez lo transmitieron mediante la predicación y el testimonio de su vida. Fíjense cómo también el testimonio de vida dice mucho. También esa tradición de cómo eres, de cómo te comportas, de cómo hablas, eso también se va pasando de generación en generación. Los hijos son reflejo de lo que nosotros somos y los nietos van a ser reflejo de nuestros hijos. Entonces, eso también va pasando de generación en generación y es lo que dice también los apóstoles con su ejemplo fueron comunicando esa tradición.